diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte, y esto es lo maravilloso de la predicación de la palabra de Dios, dice, perdón, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Puede tomar su asiento. Hemos escuchado la palabra de Dios. Todos estamos familiarizados con las parábolas. Todos conocemos las parábolas de Jesús. Bueno, en este capítulo menciona o Jesús narra 7 parábolas. Pero nosotros vamos a empezar con la parábola del sembrador, que creo que todos la hemos oído en algún momento o hemos escuchado algún sermón de la parábola del sembrador. ¿Cuántos hemos escuchado la parábola del sembrador? Amén, todos. Entonces todos estamos familiarizados con eso, y las parábolas son comparaciones, ¿no?, de la vida diaria para traer ejemplos espirituales a nuestra vida. Y Jesús dice en Marcos que Él no hablaba sino por parábolas. Y las parábolas, para aquellos que son elegidos, traen luz, iluminación, entendimiento a nuestras vidas. Pero para aquellos que deciden voluntariamente rechazar el Evangelio, entonces traen más oscuridad. Entonces las parábolas tienen ese propósito de traer luz para sus hijos. Amén. Entonces hoy vamos a ver las parábolas de Jesús y vemos lo importante que son las parábolas. Hoy vamos a empezar todo este mes, todos estos domingos vamos a estar hablando acerca de las parábolas de Jesús. ¿A cuántos les gustan las parábolas de Jesús? Yo sé que a muchos nos dicen, me encantan las parábolas. El problema es si las entendemos, ¿no? Si las entendemos, ese creo que debería ser el punto central de todas las parábolas de Jesús, porque hay parábolas que nos dejan pensando, ¿no? Y en las parábolas hay que tener cuidado porque no podemos decir lo que la parábola no dice, o hacer alegoría de las parábolas cuando no las hay ahí. Cuando Jesús no ha dicho algo y nosotros pensamos que Jesús lo dijo, creo que nosotros debemos de ser muy cuidadosos en interpretar las parábolas. Y en primera instancia la parábola del sembrador es de predicar la palabra de Dios. Amén. Creo que nosotros tenemos claro ese principio de esta parábola. Y Jesús pregunta en el libro de Marcos, bueno, usted sabe de que cuando algo es relevante se repite, ¿no? Y entonces esta parábola se repite en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Entonces es de mucha importancia que nosotros le prestemos atención. Y para nosotros, Jesús les dice a los discípulos en Marcos que si no entienden esta parábola, ¿cómo entenderemos las demás? Este es el principio de las parábolas. Es decir, si entendemos esta parábola, se nos va a hacer más fácil entender las demás parábolas. Como por ejemplo, la próxima que vendrá, la cizaña, ¿no? Y también la levadura, etcétera. Todas estas parábolas que son importantes que nosotros las entendamos porque es para nuestro crecimiento. Entonces hoy tenemos el tema que tenemos hoy, la parábola del sembrador. Y creo que lo hemos leído ahí en Mateo capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa. Bueno, aquí está hablando de una casa literal. Algunos consideran que es la casa de Israel. Pero Jesús sale de la casa y se sentó junto ¿a dónde dice? Al mar. Bueno, en la Biblia o en los evangelios, cuando habla de mar también habla de multitudes. Dice que se le acercó mucha gente y entrando en la barca se sentó y tomó la gente y toda la gente estaba en la playa. Es decir, desde la barca él daba sus instrucciones, daba sus enseñanzas. Jesús estaba enseñando. La barca era como
su púlpito, por así decirlo. Desde ahí predicaba Jesús. Y todos ponían atención, y esto es hermoso porque nosotros debemos de estar de esa misma manera escuchando la palabra de Dios. Bueno, él empieza a narrar la parábola y les dice que les habló por muchas cosas por parábola, diciendo aquí, el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. ¿Cuántos han sembrado aquí? Amén. Ya se les olvidó a algunos, ¿verdad? Muy bien, pero lo importante es que el sembrador aquí sale a sembrar y mientras sembraba, dice, Pante cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Esta parábola la podemos encontrar, como les decía, en Mateo, Marcos y Lucas. Me quería enfocar en unos versículos de Lucas. Por ejemplo, Lucas 8:4 dice de la manera siguiente: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, ¿escuchó eso? De cada ciudad venían a él. Les dijo por parábolas, el sembrador salió a sembrar su semilla, mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue hollada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. ¿Escuchó eso? No tenía humedad, no había profundidad. Otra cayó sobre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces es interesante esto, ¿no? Porque él está haciendo énfasis de que esta semilla dio fruto, la que cayó en buena tierra, adelantándome al 30, al 60 y al 100 por 1. Bueno, en ese entonces las mejores cosechas eran al 10%, pero esta cosecha fue muy fructífera porque dice que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Bueno, de esa misma manera Dios espera que nosotros demos fruto, que no seamos infructíferos, sino que demos fruto a su tiempo. El tiempo que Jesús contó esta parábola era muy importante porque muchos habían decidido no creer a Dios a pesar de todas las evidencias y de todos los milagros y de todas las señales que Jesús hacía. Si usted nota en el capítulo 12 es donde le llaman a Jesús que él echa fuera demonios por Belcebú. ¿Usted recuerda eso? Y eso dice que es una blasfemia. Entonces nosotros podemos ver el contexto aquí. Rápidamente muchos habían decidido endurecer su corazón. Bueno, la palabra que cae, y vamos a adelantarnos un poco porque luego los discípulos empiezan a preguntarle a Jesús en el versículo 10, se acercan los discípulos y le preguntan, ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué les habla por parábolas? Y si nosotros seguimos leyendo en el versículo 11, Jesús les responde, les dice, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es interesante esto, ¿no? A nosotros nos es dado saber los misterios del reino. Antes esto era un misterio, ¿no? Pero ahora ha sido revelado a cada uno de nosotros por su gracia. Pero hay muchos que han decidido cerrar su corazón y son los que tienen su corazón duro. El versículo 12 dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Escucha eso, aquí se refiere a Isaías capítulo 6. Pero nos vamos a adelantar porque en el versículo 16 dice Jesús, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Qué es lo interesante aquí? El saber cómo escuchar, porque todos escucharon, pero no todos tenían esa disposición de escuchar la palabra de Dios. Dice el 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y aquí viene la explicación.
Esto es bueno porque es una de las únicas parábolas que explica Jesús. Es una de las parábolas que explica Jesús, la parábola del sembrador. Y nosotros podemos ver aquí la dureza del corazón. Dice que una parte cayó. ¿Dónde cayó la primera parte? Sobre el camino. Bueno, ahora nos vamos a imaginar cómo sembraban los de ese tiempo, ¿no? Cuando Jesús estaba ahí en ese entonces. No es como hoy en día, ¿verdad? Bueno, escuché a algunos decir que sembraron, ¿no? Hacían recto el surco, daban una cierta medida para sembrar el grano, ya sea el maíz o lo que fuese, daban un espacio, ¿no? ¿Usted recuerda eso? Daban el espacio a los surcos, el surco tenía que estar recto. Bueno, en los tiempos de Jesús no era así. ¿A cuánto le salía todo, todo chueco el surco, ¿no? La línea donde había sembrado? Entonces, en los tiempos de Jesús no era así. En los tiempos de Jesús se ponía pues la bolsita y empezaba a esparcir la semilla. Entonces, la esparcía donde cayera. Entonces, él tenía fe que iba a nacer la semilla. Entonces, iba esparciendo, una caía sobre el camino, otra sobre la roca. Entonces, él lo que iba haciendo era esparciendo la semilla. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el predicador? Bueno, en primer lugar, lo que vamos a ver aquí, ¿quién es el sembrador aquí? ¿Quién es el sembrador? Cristo Jesús, porque Él está dando, ¿no? La parábola. Pero hoy en día, ¿quiénes somos los sembradores? Nosotros. No solamente el predicador, cada uno de nosotros en particular somos sembradores de la palabra. Y nosotros debemos de esparcir su palabra. Aquí el punto no es dejar recto el surco, buscar la mejor tierra, ver qué tierra está abonada. El punto aquí es que usted predique la palabra. Predique la palabra. Usted debe de hacerlo, predicar la palabra de Dios. Y van a ver momentos en que quizás usted se desaliente, se desanime, porque quizás no va a haber resultados, pero ese no es su trabajo. El trabajo de usted es sembrar la palabra. Usted debe sembrar la palabra y debe de hacerlo con fidelidad. Usted debe de sembrar cada momento, cada instante de su vida la palabra de Dios y no diluir su palabra. Predique la palabra a todo momento. Entonces, yo sé que nosotros a veces buscamos terreno, ¿no? ¿Qué terreno puede ser más fértil? ¿O a qué persona? A veces nosotros buscamos eso. ¿A qué persona le puedo predicar y a quién no le puedo predicar? ¿A quién quiero que Dios alcance y a quién no quiero que Dios alcance? No, usted debe de predicar a todos la palabra de Dios. Nosotros podemos ver un vistazo, ¿no? en todo este capítulo 13, varias parábolas, pero esta parábola del sembrador es la que nos introduce a todas las demás. Nosotros vamos a predicar la palabra de Dios con fidelidad. Hay momentos que no vamos a ver resultados porque parte cayó sobre el camino. ¿Y qué pasa con el camino? Dice que antes no se usaban, ¿no?, los cercos que se usan hoy en día para dividir los terrenos. Entonces antes se usaban esos caminos. Y entonces esos caminos, como eran transitados, se ponían duros. ¿Ha visto cuando usted camina sobre un camino, ¿no?, que es muy transitado, la tierra se pone dura, no le penetra a veces ni el agua? ¿Ha notado eso? Entonces así eran esos caminos que separaban los terrenos, y parte cayó sobre esos caminos, y dice que vino el malo, o las aves del cielo, dice ahí, ¿verdad? Vinieron las aves del cielo y se la comieron. Entonces no hizo efecto la palabra, no hizo efecto. La palabra de Dios no hizo efecto. ¿Por qué no hizo efecto? Porque prontamente vinieron las aves y se la comieron. Bueno, más adelante explica y dice que vino el malo. Bueno, Marcos identifica a este malo con Satanás. Dice, prontamente dice que vino Satanás y la arrancó del corazón. No deja que caiga, ¿no?, a tierra. Hay muchos que vienen a la iglesia de esa manera y están duros
de corazón, como esos del camino, que cae la palabra de Dios, pero rápidamente Satanás la quita y por eso no hace efecto. Usted puede ver gente que viene a la iglesia o que dice creer en Dios, pero están con un corazón duro. ¿Por qué sería? ¿Porque la semilla era mala? No, la semilla no es mala, la palabra no es mala, el corazón es el que está duro, el terreno está duro. Y entonces ahí es donde se aprovecha Satanás y viene y agarra esa semilla y no la deja germinar. Entonces Satanás está presto, hermano. Y alguien decía, Satanás no se queda, cuando usted viene a la iglesia, Satanás no se queda afuera, Satanás también entra. Y está atento para que esa palabra no llegue a su corazón. Entonces él está presto, ¿no? Antes de que llegue a su corazón, él quiere arrebatarla para que no haga efecto en su vida. Entonces, el problema no está en la palabra, el problema no está en el predicador, el problema no está en quien expone, el problema no está en la semilla, el problema está en el corazón del ser humano, en la dureza de su corazón. Entonces, ¿qué debemos de hacer para eso? Pedirle a Dios, ¿no? Y entonces Dios en su providencia es el que hace germinar. Entonces, hay muchos que tienen corazón duro, y si nosotros podemos leer la explicación que da Jesús ahí, dice que tenían el corazón engrosado, ya no hacía efecto nada. Entonces algunas de las semillas que el sembrador sembraba cayeron junto al camino, dice el versículo. La explicación viene en estos mismos versículos más adelante, ¿no? Creo que podemos verlo en los versículos que siguen, en el versículo 20, y el que fuese, perdón, el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. ¿No la entiende? ¿Por qué? Porque tiene un corazón duro. Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces nosotros podemos ver aquí que los que fueron sembrados junto al camino tienen su corazón duro. Hay muchas personas así, duros de corazón, incluso ya cristianos, ¿no? Duros, no les penetra nada, no los hace cambiar a nada. Y hasta más dice, no, pues es que Dios sabe que soy así. Dios me hizo así, dicen muchos, ¿verdad? No, Dios quiere cambiar su corazón. Dios quiere transformar nuestro corazón duro. Dice que Él cambiará nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón que sepa oírle, un corazón que esté atento a su palabra. Entonces nosotros podemos ver que la primera tierra da 4 tierras aquí, ¿no? Y la primera tierra era una tierra junto al camino que era una tierra dura, la que cayó junto al camino. Y enseguida sigue diciendo la explicación. Y el que fue sembrado en pedregales, esta es la otra parte, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Si notó algo aquí, dice que van a venir preocupaciones, va a venir aflicción, va a venir persecución. Jesús ya nos está anticipando esto, que para nosotros servirle a Él van a venir persecuciones, van a venir aflicciones. ¿Estamos dispuestos? Esos son los que caen en los pedregales. Entonces nosotros no debemos de diluir la palabra, como les decía, sino que predicarla firmemente. Ella es la que se encarga de hacer efecto en las vidas, en los terrenos. Hay terrenos que son productivos, hay terrenos que no son productivos, y el que fue sembrado en pedregales, ¿qué pasa a los que son sembrados en pedregales? La explicación dice que no tenía profundidad de tierra. ¿Han visto esas piedras que solo por encimita tienen la tierra? Entonces brota rápido. Y es ahí donde el sembrador se entusiasma, ya nació, ¿no?, la semilla.
Y nosotros como predicadores también nos podemos equivocar y decimos, bueno, recibe la palabra con gozo, recibe la palabra con entusiasmo. Pero ¿qué pasa cuando vienen las pruebas? ¿Qué pasa cuando vienen las dificultades? Y por eso es que nosotros debemos de predicar la palabra de verdad y debemos ofrecer un evangelio puro a la audiencia para que cuando ellos se encuentren en las pruebas o en las dificultades, ellos sepan cómo enfrentarlas. Porque si nosotros le damos un evangelio, una palabra suave, donde Dios va a hacer todo mejor y donde todo será mejor, será todo una bonanza para el cristiano y les estamos vendiendo un evangelio barato, entonces cuando vengan los problemas ellos se darán cuenta de que no era así. Por lo tanto, nosotros debemos de predicar las palabras de verdad. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe, ¿cómo dice? Con gozo. Sí, porque muchos están pasando momentos difíciles cuando vienen a buscar de Dios. Y reciben esa palabra que están necesitando, la reciben con gozo. Y de repente, pues Dios le resuelve sus problemas, ¿no? Dios puede resolver problemas a cualquiera de nosotros en cualquier momento y en cualquier instante. Pero ¿qué cuando Dios nos deja pasar esos momentos críticos y esos momentos duros? Y decimos, nosotros incluso preguntamos, ¿dónde está Dios? Entonces nos empezamos a dar cuenta de que nuestra raíz no es tan profunda como debería ser. Entonces dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. De corta duración. Porque cuando vienen las aflicciones, se acabó el gozo. Se le acabó todo el gozo que tenía. Es de corta duración. Y como dice nuestra hermana Yolanda, es llamará de tusa, ¿no? Nomás se entusiasmó. Se entusiasmó con la palabra de Dios. Estaba gozoso. Mientras no hay problema, todo está bien, quiere servir, quiere venir a los servicios. Pero ¿qué pasa cuando vienen las aflicciones? ¿Qué pasa cuando vienen las pruebas? La persecución, dice ahí. La persecución. Que se nos avecinan persecuciones, pero creo que nosotros como cristianos a veces dormimos, ¿no? Dormimos, estamos desapercibidos de eso. Y el diablo ataca por todos lados y entonces nosotros debemos estar preparados, echar raíces en la palabra de Dios, agarrarnos de la palabra de Dios y no predicar un evangelio diferente, sino que predicar esta palabra de Dios, predicar la palabra del reino, predicar en todo momento y no conformarnos a las cosas del mundo. Porque nosotros podríamos llenar nuestras iglesias predicando un evangelio diferente. Y me impresionaba, ¿no? Viendo las noticias hoy en la mañana acerca del nuevo Papa, ¿no? Ustedes ya saben cómo se llama, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿No saben? Mira, pues no saben. ¿De verdad no saben? No saben. Bueno, vamos a darles unas clases entonces de el Papa León, ¿verdad? El Papa León. Muy bien. Bueno, veía algo yo de que me llamaba la atención de cómo ellos diluyen el evangelio para quedar bien con todo el mundo. Bueno, nosotros no tenemos que hacer eso porque la palabra de Dios no necesita ayuda para hacer efecto en las vidas de los oyentes. Amén. Bueno, lo que estaban haciendo es poniendo el arco iris en el Vaticano. Y no es el arco iris de Génesis, hermano. Es el arco iris del orgullo LGBT. Para quedar bien, ¿no? Y para que todos puedan ser incluidos dentro de ese ámbito. Pero nosotros no necesitamos nada de eso. Nosotros no necesitamos diluir nuestro evangelio. Nosotros necesitamos predicar la palabra de verdad. La palabra de verdad, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que esta palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Esta penetra, hermano, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, penetra y rompe todas las coyunturas, ¿no? Entonces, esta palabra es la que nosotros debemos predicar, no importando el precio que nos cueste, porque van a venir persecuciones. Es lo que anticipa.
los que están sembrados sobre pedregales, cuando vengan las pruebas, van a desfallecer. Y por eso es que vemos mucha gente que los vimos, incluso predicando, cantando, sirviendo, pero cuando vinieron las pruebas, desaparecen, porque no tenían profundidad. No había una profundidad, no había una doctrina sólida. Y es lo que debemos de hacer, hermano, enseñarle a nuestra gente que van a venir pruebas. No todo es color de rosa. Van a venir dificultades a nuestra vida. Y entonces nosotros debemos de predicar el evangelio. Va a venir persecución por causa de la palabra. Y dice que luego tropieza. ¿Es lo que pasa? Luego tropieza. Para que usted no tropiece, profundice sus raíces en la palabra de Dios. Agárrese de Cristo. Entonces, el versículo 22, y como dicen, ¿verdad? El tiempo aquí no perdona. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, no da fruto. Este es el que fue sembrado, ¿dónde? Entre espinos. Recuerda que el sembrador va esparciendo la palabra. El sembrador, ¿quién dijimos que es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? Usted es el sembrador. Cristo, por supuesto, en esta parábola, pero nosotros, cada uno de nosotros somos los que sembramos la palabra de Dios. Entonces, esta palabra de Dios debe ser efecto en la vida del cristiano. Dios nos ha hablado de muchas maneras, como dice Hebreo. Nos habla por los profetas, por los padres, nos ha hablado de tantas maneras, ahora nos habla por su Hijo, por su palabra. Nuestra hermana Marta, hoy leí el capítulo que corresponde al día de hoy, ¿no? Lo leía hoy en la mañana y me llamaba la atención de que Dios dice que si estas cosas se hubiesen hecho en Capernaum o se hubiesen hecho en Sodoma, Sodoma todavía existiera, porque dice que se hicieron muchos milagros en Corazín, en Betsaida, pero decidieron no creer a Dios. Y Dios ha hablado a nuestras vidas, hermano. Y a veces nosotros decidimos no creer a Dios. ¿Cómo queremos que Dios nos hable? Yo quiero recalcar el versículo que leía la hermana, capítulo 11, versículo 16. Versículo 11 al 16. Dice: porque Dios le está hablando a una generación y está sembrando la palabra. Hay corazones duros, hay corazones donde no hay mucha profundidad de tierra, que no hay humedad, que no se puede nutrir la raíz para poder estar en pie cuando sale el sol, porque dice que cuando sale el sol se seca. Y vamos a ver más adelante que ese mismo sol que hace que se seque, el que no tiene raíz, ese mismo sol es el que hace que se fortalezca aquella que cayó en buena tierra. Es decir, las pruebas para algunos son tropiezos, pero para otros nos fortalecen. Amén. Y Dios, Jesús ha estado hablando a esta generación. Capítulo 11, versículo 16 dice: mas ¿a qué compararé esta generación? Ahora, actualicemos a nuestros tiempos. ¿A qué compararemos a esta generación? Dice: es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros. Bueno, leía un poco hoy en la mañana acerca de esto yo. Y bueno, es como cuando uno está hablando de los muchachos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros íbamos a nuestras plazas a jugar fútbol? Cuando éramos muchachos y nos juntábamos todos y el punto era divertirnos. Pero dicen, dan voces a sus compañeros, es decir, se quejaban de las patadas. ¿Cuántos iban solo a quejarse? No se divertían porque se pasaban quejando. Ese es el punto de este versículo. Van a las plazas y se quejan contra sus compañeros y
el punto es que nosotros debemos divertirnos en este aspecto. Dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Es decir, Dios nos habla de una manera, de otra manera, de la otra manera, y a veces la palabra no hace mella, no penetra en nuestro corazón. Depende cómo escuchamos. Jesús dice aquí en repetidas ocasiones, hace énfasis en el cómo oír su palabra. Muchos salen de aquí, hermano, y ya pasando el portón ya no se acuerdan de qué se predicó. Porque no sabe cómo escuchar. Dice aquí, os tocamos flauta y no bailaste. ¿Qué significa eso? Estaba leyendo que se refiere a las bodas. Les tocamos música de bodas y no celebraste. Les tocamos música fúnebre y no lamentaste. Dios nos habla de diferentes maneras. ¿Qué es lo que queremos? Estás triste, Dios te trae palabras de consuelo. Estás alegre, nos trae alabanzas hermosas. ¿Y no escuchamos su palabra? ¿No prestamos atención a su palabra? Entonces, los que cayeron ¿en cuál estamos? En Pedregales, ¿no? El que fue sembrado, versículo de espino, ¿no? Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza se ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Bueno, estos son los que caen entre espinos. Y vea que sí brotan, hermano. Sí nacen, pero el problema es que son ahogados por los espinos, por los afanes de este mundo. Y es ahí donde nosotros empezamos, ¿no?, a decir, bueno, no tengo tiempo para Dios. No tenemos tiempo para Dios. Tenemos tiempo para todas las cosas, menos para Dios. ¿Por qué? Porque estamos afanados en los quehaceres diarios. Deberíamos convertirnos en esas Marías a los pies de Jesús. Y Jesús le dice, ella ha escogido el mejor lugar. Pero todos se vuelven como Marta, ¿no? Afanados, queriendo obtener muchas riquezas. Y escuchando esos titulares o esos anuncios, esos comerciales que salen en la radio, ¿a qué venimos a Estados Unidos? ¿A qué venimos? A triunfar, dice. A ser millonarios. Bueno, Pablo nos da un consejo y dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Que usted anhele cosas, tener cosas no está mal, pero Él tiene que ser la prioridad. Cristo tiene que ser el centro. Nosotros nos afanamos por tener muchas cosas. Los afanes de esta vida se han ahogado el deseo, la pasión por Cristo Jesús. Los afanes. Estamos afanados, queriendo tener todo, ¿no? Queriendo tener los mejores autos, queriendo tener una buena economía, casas, etcétera. Dios lo puede dar, pero todo es cuando nosotros ponemos, ya Jesús lo ha dicho, ¿no? Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. ¿Y qué viene después? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Nuestro gran problema es ese, hermano. Buscamos las añadiduras primero. Pero muchos, teniendo todo, no son felices porque no tienen a Cristo. Incluso muchos llamándose cristianos están lejos de Cristo. Porque están afanados en la vida diaria, están afanados en su trabajo, están afanados en las cosas de este mundo. Debemos de darle la prioridad a Dios. Cristo nunca nos va a desamparar si nosotros ponemos a Cristo en primer lugar. Él es
el que llena toda necesidad en nosotros. Dice que este fue sembrado entre espinos, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Escuchó eso? Raíz de todos los males es el amor al dinero. El engaño de las riquezas. Muchas ocasiones decimos, no, es que si yo logro tener tanto en el banco, o si cuando yo tenga esto, aquello, lo otro, entonces voy a vivir feliz. Y cuando lo tienen, quieren más. Nunca se está satisfecho, así que por eso el apóstol Pablo nos invita a que nosotros nos gocemos cuando tengamos o cuando no tengamos. He aprendido a vivir, dice el apóstol Pablo, a tener abundancia como a estar en escasez. Entonces, que los afanes de esta vida no nos ahoguen el gozo por Dios. Que los afanes y o el engaño de la riqueza no nos aparten de Cristo. Que no nos aparten. Que no nos aparten, hermano. Yo sé que muchos de ustedes dicen, bueno, hablaban la vez anterior los hermanos, ¿no? De los trabajos de los domingos. Trabajan toda la semana y todavía van el domingo, hermano. El día del Señor, hermano. ¿Acaso Dios no puede proveer, hermano? Cuando uno se enferma, y lo hemos, bueno, alguien me dijo, oremos para que Dios les quite el trabajo a esos hermanos. Pero yo digo, bueno, que Dios trate con ellos. No. Cuando uno se enferma, usted pasa en casa y no va a trabajar, por supuesto, ¿no? Y se ha dado cuenta que siempre hay alimento, nunca le falta nada, así que no se afane. Yo no estoy diciendo que se vuelva un holgazán, un haragán, porque el que no trabaje, que no coma. Si usted tiene salud, pues tiene que ir a trabajar. Pero hay que darle lo que es de Dios a Dios, ¿no? Como decía Jesús, al César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, no se deje engañar por las riquezas de este mundo. No se deje engañar. Dele prioridad a Dios, porque si no se va a volver un infructífero. No va a dar fruto. Entonces, este es el que es sembrado en los espinos. Mas el que es sembrado en buena tierra, dice, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Escuchó eso? Todos los demás han oído la palabra, pero no la han entendido. El que cae en buena tierra, esta tierra fértil que está abonada, que un corazón dispuesto a oír la palabra de Dios. Como Lidia estaba junto al río y cuando Pablo llega a predicar, dice que Lidia, que Cristo abrió el corazón de esta mujer. Hechos capítulo 16. Dice que estaba atento a la palabra de Dios. Así debe de ser usted. Debe de estar atento. Entonces dice que él la escuchó, la entendió y no solamente eso, sino que dio fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuánto quiere dar usted? Al 30, ¿no? Por lo menos al 30, hermano. Ya les explicaba yo de que una cosecha fructífera era del 10%. Jesús aquí está viendo una cosecha muy generosa, muy grande. ¿Qué hacía usted cuando sembraba hacía sus milpas? E iba a cortar las mazorcas, ¿no? El maíz. Y luego abría la mazorca esa. ¿Cuántos recuerdan eso? O nomás compran la harina ya, la maseca ya hecha, todo eso, ¿no? Nadie conoce el maíz aquí. Y le quitaba ¿cómo se llama? La tusa. No, pues no sé cómo le llaman. Bueno, para los que no sepan, pues yo nunca sembré, ¿no? De vez en cuando fui con mi bisabuelo a sembrar. Así que de siembra sí sé, pero no sé mucho. Pero yo recuerdo que habían unas mazorcas que nomás unos 3 granitos le salían.
¿Sí? Y malos. Pero hay unos que vienen frondosos, ¿no? Y buenos. Así quiere Dios. Hay unos hasta dobles, ¿no? Dios quiere que usted dé ese fruto, que sea una cosecha fructífera, al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, que sea una tierra fructífera. Hay muchos aquí que no dan fruto. Entonces, es el tiempo de decirle a Dios, yo quiero ser fructífero, aunque sea el 30, Dios. Yo quiero dar fruto para ti. Aquí no importa la cantidad, importa que tú des fruto, que tú prediques el evangelio. Entonces, Lidia estaba atenta porque escuchó la palabra de Dios y la entendió. Aquella mujer vendedora de púrpura dice que era rica, pero dice que ponía todo a disposición de los demás. Entonces, Lidia escuchaba la palabra. ¿Saben quiénes más escuchaban la palabra con atención? Cuando Esdras dice que lee, en Nehemías capítulo 8, Esdras lee, dice la ley, dice que todos estaban atentos y ponían sentido a la palabra de Dios de modo que la entendiesen. Y no solamente era una hora como ahorita, hermano. Empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a mediodía. Y todos ponían atención. Y estamos hablando de todos, desde niños hasta ancianos. Ponían atención a la palabra de Dios y lloraban después que oían la palabra de Dios. ¿No sucede eso a nosotros, hermano? Ay, es que nuestros niños no entienden, dicen ustedes. Sí, nuestros niños entienden. Necesitamos educar a nuestros niños, es todo lo que tenemos que hacer. Educarlos para que escuchen la palabra de Dios. Nuestros niños escuchan 10 minutos y después no escuchan. No, nuestros niños escuchan mucho, hermano. Saben escuchar. Usted ponga a verlos algo ahí y van a estar ahí prestando atención. Nuestros adultos también. El punto aquí es saber escuchar la palabra de Dios. Y debemos aprender a escucharla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice en el versículo 22, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esto es lo que nosotros podemos ver aquí. Y sé que el tiempo se nos ha ido y tenemos reportes, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esparcir el evangelio. Predique el evangelio. No, usted no importa, no se desanime por nada. Yo sé que hay momentos que nosotros nos vamos a desanimar porque vamos a ver hermanos duros de corazón, que esa semilla como que cayera sobre el camino, como que no hace efecto, que no termina de cambiar al hermano. Usted siga predicando porque la palabra se encarga. Usted simplemente es el sembrador, el que predica la palabra de Dios. Entonces usted tiene que predicar la palabra de Dios fielmente y decir como el apóstol Pablo, que nosotros no somos de los que medran falsificando la palabra de Dios, sino que la predican con denuedo. Usted predica la palabra de Dios y entonces Dios se encargará de hacer el demás trabajo. Usted solamente es el predicador. ¿Escuchó eso? Y pídale a Dios que usted también sea una tierra fructífera. Si usted ha estado estéril, y para los amigos también que están hoy, Dios les habla cada momento, cada instante. Si oyeres hoy su voz, dice el apóstol Pablo, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces nosotros podemos prestar atención a la palabra de Dios. Esta palabra de Dios hace efecto en cada uno de nosotros. Nos vamos a quedar ahí por cuestión de cosas que tenemos que hacer. Pero estas son las parábolas de Jesús. Y esta parábola del sembrador, que creo que muchos la conocemos, y todos
si yo les preguntara a ustedes en qué tierra están, yo sé que ustedes me dirían que están en la buena tierra, ¿no? Porque han oído la palabra. Pero nos falta, ¿no? Dice que cayó en buena tierra, entendió y dio fruto. A veces nos falta entender y dar fruto. Así que nosotros, hermanos, demos frutos para el Señor y prestemos atención a su palabra. Damos gracias a Dios y que Dios les bendiga a todos. Le vamos a dar el tiempo a mi esposa para que nos despida y asimismo podamos escuchar el reporte financiero. Amén. Y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Que Dios les bendiga.